Buen día, mi nombre es Johan Sebastián Ávila Espitia, hago parte de la Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada y el día de hoy les vengo a hablar sobre modulación de frecuencia. Es el proceso mediante el cual una señal de baja frecuencia, llamada moduladora, cambia las características de otra señal de mayor frecuencia, llamada portadora. Para el proceso en que la moduladora cambia la frecuencia de la portadora, se le denomina modulación de frecuencia. Como podemos observar, está la portadora y la vamos a modular. Entonces podemos coger esta onda, la duplicamos. Para diferenciarla, la vamos a cambiar de color. Vamos a tener tres casos, ¿verdad? Las dejamos en el mismo punto. Modular con frecuencia quiere decir que se va a alargar o que se va a encoger. Si los periodos son más grandes, la frecuencia es pequeña, y si el periodo es pequeño, la frecuencia es alta. Acá ocurren tres casos. Podemos observar de pico a pico de la moduladora, que acá la moduladora es la verde, de pico a pico, de este pico al otro pico, podemos observar que nos genera la frecuencia de la portadora, o sea que TC es igual a 1 sobre la frecuencia de la portadora. Cuando la señal se ve más cortica, eh, nos va a arrojar un periodo mínimo. Entonces decimos que de esta parte del azul a esta parte, ¿sí?, nos va a arrojar un periodo mínimo. Este periodo me va a dar una frecuencia máxima, por lo que es inversamente proporcional. Entonces decimos que la frecuencia máxima es igual a 1 sobre el periodo mínimo. En el caso en que la onda se alargó, que fue de esta parte roja a la otra parte roja, pico a pico, vamos a decir que nos da una frecuencia mínima. O sea que es igual a 1 sobre el periodo máximo. Todo es, al haber frecuencia máxima y al haber una frecuencia mínima, nos va a generar un delta F. ¿El delta F qué es? La desviación de frecuencia. Entonces decimos que al tener frecuencia máxima y frecuencia mínima, y la dividimos entre 2, nos va a generar una desviación de frecuencia, como bien lo podemos observar acá. La variación de la frecuencia de una señal en una portadora puede variar la frecuencia instantánea cuando es afectada por una moduladora. Entonces podemos observar acá, decimos que tenemos la frecuencia instantánea, que se ve en esta parte, es igual a la frecuencia de la portadora, ¿sí? Y la frecuencia de la portadora, ¿en qué está dada? Está dada en Hz, ¿verdad? Ya acá observamos que tenemos voltaje de la moduladora. El voltaje de la moduladora está dado en voltios. Entonces, al tener Hz y voltios, observamos que acá tenemos un KF. ¿Qué significa el KF? El KF es la sensibilidad de la frecuencia que indica cuántos Hz cambia la frecuencia de la portadora por cada voltio de la moduladora. Podemos decir que KF, entonces, que KF es igual a Hz sobre voltios, ¿verdad? El índice de modulación se define como la división
entre la desviación de la frecuencia sobre la frecuencia de la portadora, el cual nos va a dar un beta. Observamos la ecuación de Fm, la cual nos damos cuenta que tiene un coseno y un seno. Para poder resolver esta ecuación tenemos que utilizar series. En esta vamos a usar las funciones de Bessel. Por lo tanto podemos decir que nos da un coseno de un seno y un seno de un coseno. Al darnos un coseno de un seno nos van a corresponder los datos pares. Y al darnos un seno de un coseno nos van a corresponder datos impares. Observamos que tenemos un J sub 0, el cual es un coeficiente de Bessel que lo vamos a manejar en el siguiente Excel, como vamos a observar a continuación. Para sacar el dominio y la frecuencia, la gráfica vamos a tener los siguientes valores. Un voltaje de la portadora de 20, frecuencia de la portadora de 300.000, frecuencia de la acumuladora de 1000, una impedancia de 50, KF de 500, un voltaje de la acumuladora de 5 y un delta F, el cual es la multiplicación de KF por BM. Vamos a obtener también un beta, el cual el beta es la división dentro delta F sobre Fm. Colocamos J sub 0 a J sub 10 y en la parte superior, como se observa, sus subíndices. Esto es para encontrar el valor de Bessel. Entonces, vamos a dar igual, redondear, vamos a seleccionar Bessel, Bessel J, y vamos a tomar el valor de beta, un valor fijo, punto y coma, el subíndice, cerramos paréntesis, punto y coma, 2 y cerramos paréntesis. Este 2 lo seleccionamos para que nos dé los decimales. Nos da 2 decimales. Y esta la compartimos entre las 10. Listo. Ahora vamos a sacar la sumatoria del JN. Para sacar esta, vamos a dar igual, redondear el valor de Bessel al cuadrado, punto y coma, al cuadrado, punto y coma, 2. Listo. Este resultado también lo compartimos. Ahora, vamos a sacar BC por JN, que va a ser igual al valor de Bessel por voltaje de la portadora con un valor fijo. Listo. Y este también lo compartimos. Teniendo estos datos, ahora vamos a sacar la siguiente tabla. Vamos a tomar valores de menos 10 a 10. Teniendo estos datos, ahora vamos a sacar la frecuencia. La frecuencia la tomamos desde punto cero, ¿cierto? Vamos a decir que es igual a la frecuencia de la portadora. Listo. Como tenemos valores negativos y valores positivos, vamos a realizar lo siguiente. Para los valores negativos, vamos a dar igual el valor que nos dio anterior menos la frecuencia de la moduladora con un valor fijo, ¿cierto? Esto lo compartimos en las negativas. Y ahora, para los valores positivos, vamos a utilizar la siguiente. Vamos a darle igual el valor que nos dio anteriormente, ¿cierto? Más la frecuencia de la moduladora con un valor fijo. Listo. Y esto lo compartimos. Listo. Ahora vamos a graficar la potencia. Que va a ser igual a BC por JN, ¿cierto? Elevado al cuadrado sobre 2 por la impedancia, la cual es un valor fijo. Listo. La copiamos en todas. Listo. Ahora vamos a hacer P de BM. P de BM. Listo. Que eso va a ser igual al valor absoluto, si punto de error,
10 por el logaritmo de 10 por el logaritmo de Pn sobre 0.001. Cerramos paréntesis, punto y coma 0, y cerramos paréntesis. Listo. Ahora la compartimos en todas. Listo. Teniendo ya nuestra tabla, ahora vamos a graficar. Listo. Vamos a insertar gráficos recomendados y podemos observar la gráfica. Ahora solo queda darle color. Y así quedaría nuestra gráfica. Para la onda en el dominio del tiempo tenemos los siguientes datos. Voltaje de la portadora de 24, voltaje de la moduladora de 8, frecuencia de la portadora de 500, frecuencia de la moduladora de 60, un KF de 50, un periodo de la moduladora, el cual es la división de 1 sobre la frecuencia de la moduladora, un periodo de la portadora, el cual es 1 sobre la frecuencia de la portadora, un N, que es el número de oscilaciones, un delta F, y un beta, el cual es la división dentro del delta F sobre Fm. Entonces, vamos a hacer la siguiente tabla. Tomamos los datos, voy a tomar los datos de 0 a 1000. Al haber tomado estos datos, ahora vamos a sacar el tiempo. Que el tiempo va a ser igual al número de los datos, ¿cierto? Por el número de oscilaciones, un dato fijo, por el periodo de la moduladora, un dato fijo, sobre el número de datos. Como tomamos 1000, vamos a hacer 1001. Del 0 al 1000, ¿cierto? Y compartimos esos datos. Listo. Ahora vamos a sacar BFM. Entonces nos dice que es igual al voltaje de la portadora, un dato fijo, por coseno de 2 por pi, ¿verdad? Por la frecuencia de la portadora, como un dato fijo, por el tiempo, más el beta como un dato fijo, por seno de 2 por pi, por la frecuencia modulada, un dato fijo, por el tiempo. Listo. Y cerramos. Esta la compartimos. Correcto. Ahora vamos a graficar tiempo contra BFM. Vamos a insertar gráficos recomendados. Y acá está. Este es nuestro gráfico. Para cuadrar estos números que están en medio de la onda, dar formato al eje. Valor de eje, colocamos menos 20. Listo. Podemos poner menos 30. Menos 20. Listo. Ahora solo queda darle color. Y esta sería nuestro gráfico. Observar cómo variando los datos cambia la gráfica. 600.000 y con 2.000. Y cambia la gráfica, ¿verdad? 800.000 y 3.000. Y la gráfica va variando. Ahora para esta gráfica vamos a cambiar los datos para mirar cómo varía. Ponemos
30, 10, 600, FM 40, ¿verdad? Y observamos el cambio en la gráfica. Ponemos un número de oscilaciones de 2, ¿cierto? Y si lo ponemos de 4, también. Muchas gracias, espero les haya gustado.